muy buenas tardes al profesor y compañeros. Nuestro equipo, compuesto por Francisco, Luis, Alonso y quien les habla, Catherine, presentaremos nuestro proyecto que se trata sobre la simulación dinámica de circuitos RLC en corriente continua, utilizando la herramienta GeoGebra. Bueno, en la ingeniería eléctrica, los estados de circuitos RLC son indispensables para el análisis de los circuitos y entender cómo funciona cada componente dentro de los circuitos y así entender también las diferentes problemáticas que suceden y surgen de ellos. Para entender por qué hicimos esto, debemos mirar el problema. En la ingeniería, los estados transitorios ocurren en microsegundos. Esto hace que sea muy difícil verlos en la práctica, volviendo el aprendizaje un proceso muy abstracto y complejo de visualizar en la herramienta adecuada. Por lo tanto, nuestro proyecto es la creación de un simulador en GeoGebra. Su propósito es que cualquier estudiante pueda interactuar con los valores de resistencia, inductancia y capacitancia y ver en tiempo real cómo se comportan las gráficas de carga y descarga de energía. Para lograr esto, nos basamos en las leyes de Kirchhoff, en las cuales las leyes de Kirchhoff y sus funciones exponenciales modelan el voltaje en el tiempo. Nuestro objetivo general es modelar matemáticamente y simular este comportamiento. A lo largo de esta presentación, responderemos preguntas claves, como cómo se comporta la corriente al inicio, cuál es el voltaje final, cómo afecta la resistencia y qué pasa con la energía al desconectar la fuente. Ahora los dejo con mi compañero Francisco. Para modelar el circuito primero debemos entender las propiedades físicas de la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Además, aplicamos las leyes de Kirchhoff para el análisis de malla, lo que nos permite diferenciar claramente lo que es un estado transitorio del estado estacionario, que por ejemplo es el equilibrio, ¿ya? Para llevar a cabo esto nos organizamos en estas etapas. Primero el lanzamiento de planteamiento matemático y luego la construcción de simulador de GeoGebra, asignando responsables y plazos claros. ¿Por qué elegimos el GeoGebra? Bueno, porque los fenómenos transitorios invisibles a simple vista, pero con GeoGebra nos permite utilizar unos deslizadores para cambiar los parámetros en tiempo real, procesar las funciones experimentales y ralentizar el tiempo para analizar cada milisegundo de forma gratuita y accesible. Según nuestra investigación en las fuentes determinamos que en el circuito de tiempo el condensador descargado actúa como un cortocircuito, mientras que el inductor se opone a la corriente como un cortocircuito abierto, ¿ya? La resistencia es que limitará esta corriente máxima. Y por lo contrario, cuando pasa el tiempo suficiente, el condensador se vuelve a recargar completamente y actúa como un circuito abierto y la corriente cae a cero. Bueno, y ahora mi compañero Luis les explicará la matemática detrás de todo esto. Muchas gracias, compañero. Bueno, las nociones matemáticas involucradas. Matemáticamente, el voltaje en el condensador durante la carga se modela como una ecuación exponencial, como ven en la pantalla. La clave aquí es el valor RC, o constante de tiempo, que define cómo tan inclinada será la curva de carga. ¿Ya? La derivada. Aquí es vital entender que la derivada no es solo la pendiente de una recta tangente. En ingeniería eléctrica, la derivada representa dinámica del flujo de energía e inductores y capacitores a través del tiempo. Modelamiento de E.D.O. Al aplicar la ley del voltaje de Kirchhoff, ya en una malla cerrada, tenemos una ecuación diferencial de segunda orden, ¿ya? Esta ecuación es el corazón matemático que nos dice cómo la energía oscila o se disipa a nuestro circuito RLC.
También tenemos la lámina que siguiente como el voltaje continuo, dado que ocupamos el GeoGebra. En esta infografía vemos cómo ocurre como un voltaje que aumenta continuamente al pasarlo por la transformación de Laplace. Obtenemos una función que al graficarla, nuestro simulador GeoGebra nos muestra la respuesta del circuito en el tiempo. Si cambiamos la fuente por una señal senoidal, el circuito generará una onda oscilatoria. Pero como la resistencia consume energía, estas oscilan, pierde fuerza con el tiempo. A esto se le llama comportamiento subamortiguador. Y como ven en nuestra simulación, la onda va disminuyendo su amplitud gradualmente. Los dejo con mi compañero Alonso, que va a seguir con nuestra presentación, profesor. Muchas gracias, Luis. Bueno, las cosas acá se complican un poco con la señal de la entrada. Esta tiene un desfase. Aquí es donde brilla nuestro análisis, que se transforma esta señal un poco compleja usando Laplace. Esto nos va a permitir ver fácilmente cómo el circuito altera tanto la amplitud como el desfase de la onda. En esta simulación del GeoGebra pudimos graficar precisamente este fenómeno y poder ver también gráficamente la onda original versus la onda resultante que fue desfasada por los defectos del capacitor y del inductor igual. En resumen, lo que pudimos hacer fue reemplazar cada elemento físico por su impedancia operacional en el dominio de Laplace, que sería la S. La resistencia en este caso queda igual, pero la inductancia y la capacitancia dependen de la S. Esto lo integramos incluso a las condiciones iniciales de la energía, y en este software conectamos todas las variables matemáticas a estos controles deslizantes. Así, al mover los valores RLC o el desfase, la ecuación se recalcula automáticamente y la gráfica igual va cambiando al instante. Bueno, y como conclusión principal de este proyecto, pudimos ver que la transformación de Laplace nos permitió tomar un problema que involucra las ecuaciones diferenciales, que son muy complejas en el dominio del tiempo, y convertirlo en simples ecuaciones algebraicas, como las sumas y multiplicaciones. También esto nos permitió modelar con precisión total del régimen transitorio y lo que permanece al GeoGebra. Bueno, acá en la última lámina tenemos las diferentes fuentes de investigación, destacando como los autores de Boisland y Alexander y Sadik. Igualmente destacar la clase de circuito de análisis que tenemos nosotros en otra rama, en el cual vinculamos los ejercicios que ya habíamos practicado a mano alzada y los comparamos con la simulación del software, dando resultados exitosos. Bueno, aquí tenemos el gráfico del dominio S en el circuito equivalente, en el cual ingresamos deslizadores para resistencia, condensador, bobina, ángulo de desfase y además diferentes variables que son necesarias para las diferentes fórmulas que llevan a cabo la función de corriente en el tiempo. Y demás configuraciones que son más de visual y estética. Luego, pasando a la función, tenemos el gráfico, el cual está simulado con estos valores que toman en la figura del circuito, en el cual tenemos la resistencia de 6 ohms, el condensador de 0,02 faradios y la bobina y el voltaje. En el cual, si nosotros deslizamos los valores en el deslizador, se logra ver una concordancia y vinculación automática de simulación en el software, en el cual la resistencia puede tomar diferentes valores, como así también la bobina, el condensador, la onda
en su amplitud y longitud, mostrando correlación con la función la cual está en este costado de la gráfica 1. Y en la gráfica 2 está el circuito que también está vinculado y se logra ver en tiempo real el resultado final de la función de corriente ya calculada y la transformada de Laplace, la cual están de dos colores ya que una es la transformada y la otra es la original. Tenemos el circuito en el dominio del tiempo, en el cual también tenemos diferentes valores, como lo es 4 ohms en resistencia, el condensador 0,02 y la bobina 0,2 y voltaje 10. La gran diferencia entre todos estos circuitos que se presenten son el voltaje, ya que algunos son el voltaje en el tiempo, otros de manera exponencial. También se logra ver que en la entrada tuvimos las diferentes configuraciones de deslizadores y la función de corriente que estábamos buscando, en la cual se logra ver con los deslizadores el voltaje de entrada que está en tiempo real y se puede simular en la gráfica con los diferentes resultados dependiendo los valores que el usuario busque en el simulador. Y por acá está la gráfica 2 el resultado ya final, que puede mostrar que lo tomamos en comparación de ese circuito tomado el ramo de análisis de circuito. Bueno, profesor, acá, como usted puede ver en esta pantalla, en mi circuito eléctrico RLC en análisis de circuito. Bueno, este circuito en el dominio del tiempo, como podemos ver, dado que la transformación del voltaje en función de la S, ¿ya? Pudimos calcular, dado que el cálculo que se le da, bueno, que se hace la transformación a la función de la S, luego transforma lo que es el condensador, que es 1 partido por lo que vale en faradio el condensador, y eso quedaría en ese resultado como usted lo puede ver ahí. Así sucesivamente podemos pasar por el cálculo de la corriente, como lo puede ver en ese momento ahí en esta parte. Luego ya pasamos al resultado que no es que varíe mucho, solamente que ya se simplifica más la S. Ya después la S queda al cuadrado, después la resistencia queda en S, y ya el que estaba en S, que era el voltaje, queda solito. Como simplificamos el voltaje a S, ¿cierto? Y acá, como ven, están los deslizadores, que hacen la función de poder cambiar los parámetros o sea, de resistencia, de la inductancia también y la capacitancia, para que así se pueda ver bien el cálculo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces, pudimos amplificar un poco lo que teníamos para poder avanzar en este trabajo, cumpliendo ya con lo acordado. Así que nada, muchas gracias, profesor. No, profesor. Aquí tenemos otro ejercicio, por ejemplo. Este es el caso en donde se recibe una señal sinusoidal, ¿ya? Acá se puede observar las cifras que ocupamos. En este caso, tenemos el voltaje en el tiempo, tenemos la resistencia, tenemos el condensador y tenemos la bobina, ¿ya? Y también, en este caso, también tuvimos que incluir el segundo voltaje que obtuvimos en estos cálculos, ¿ya? Y bueno, en la pregunta que nos sale el ejercicio, ¿qué ocurre cuando un circuito RLS recibe una señal senoidal? ¿No? Cuando el circuito recibe la señal senoidal, la resistencia, el capacitor y la bobina trabajan juntos generando una respuesta que se puede analizar por el transformador de Reis, ¿ya? En este caso, la energía almacenada en el inductor y el capacitor se producen oscilaciones, que aquí se puede apreciar la animación de las oscilaciones que se producen al tener este tipo de señal. ¿Ya? Y por eso el circuito presenta una respuesta oscilatoria amortiguada. Y acá tenemos el siguiente ejercicio, ya que esto es sobre una señal sinusoidal con desfase. Ya acá igual lo mismo método. Tenemos que agregar primero el voltaje inicial, su resistencia, el condensador y la bobina. También tenemos que agregar el tema del segundo voltaje que obtuvimos
más las corrientes también, la impedancia, ¿ya? Y aquí en este caso agregué dos puntos, que esto, el punto A es de la onda número uno, que vendría siendo el voltaje, y la otra vendría, la B vendría siendo sobre la corriente, ¿ya? Y la pregunta que nos salía en el ejercicio a nosotros, ¿cómo responder al circuito RLS a una señal sinusoidal con desfase? ¿Ya? Bueno, para realizar el desarrollo de este circuito, primero que nada, transformamos la señal sinusoidal al dominio de Laplace, ¿ya? Lo que permitió calcular las impedancias de cada componente y obtener la corriente de este circuito. Y luego se presentó la respuesta que tenemos aquí en el GeoGebra, donde se pueden observar, donde las ondas de voltaje y corriente muestran cambios de amplitud y el desfase producido por el circuito. Aquí con la siguiente animación se puede ver cómo los dos puntos toman referencia a este caso. Aquí. No sé si se logra apreciar bien, pero al llegar a la línea X o cero, estos puntos coinciden entre sí, ¿ya? Bueno, acá tenemos un circuito donde disminuye exponencialmente la corriente. Acá tenemos el exponente, la corriente, que sería, o sea, el voltaje sería 20 volt, la resistencia, eh, la inductancia, la capacitancia. Lo primero que tuvimos que realizar fue la transformación de Laplace, que esto nos dio como resultado 20 dividido en S más 2, que sería nuestro voltaje simplificado de Laplace. Luego se tuvieron que calcular las impedancias de cada elemento, donde la resistencia mantiene su valor. Después sumamos las impedancias para obtener la impedancia equivalente del circuito, que es la que está acá. Luego aplicamos la ley de Ohms al dominio de Laplace. Acá, acá tenemos la fórmula que nos dio como resultado esto que aparece acá. Bueno, acá podemos observar que si hay una variación de voltaje, esta gráfica va cambiando, como se puede observar ahora en la gráfica.